Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a participar de esta iniciativa y felicitaciones por haberla tomado y desarrollado. Creo que Jorge Álvarez Calderón es una persona que merece pues un reconocimiento y eh, un recuerdo permanente por la cantidad de lecciones que nos ha dejado. Yo conocí a Jorge Álvarez Calderón como parte de mi participación en el movimiento de iglesia que se desarrolló en el Perú en la década del 70. Yo ingresé a la Universidad Católica el año 1972 a estudiar letras. Muy rápidamente me vinculé con UNEC y desde UNEC participábamos en diversos espacios más amplios, ¿no? Jorge Álvarez era asesor más bien de los movimientos obreros, ¿no es cierto? Pero estaba pues en actividades, conferencias, charlas y además teníamos algunos amigos comunes. Yo formaba parte de una comunidad que poco lideraba Noé Ceballos, que a su vez era amigo de Jorge, en fin, y de todos los promotores de esta corriente en torno a la teología y la liberación. Si no me equivoco, cuando yo estoy ingresando a esta corriente, en ese momento Jorge Álvarez Calderón era el secretario ejecutivo o algo así de ONIS, ¿no? No sé si fue en ese momento, 72, 73, 74. En todo caso, era uno de los que más vocería y visibilidad tenía, junto con Gustavo, obviamente, dentro de esta corriente de renovación y en particular dentro del movimiento sacerdotal ONIS. Y recuerdo en particular no es una anécdota, es un hecho histórico. En los meses de abril o mayo del año 1972, a raíz de un agravamiento de este conflicto, esta guerra que se estaba desarrollando en Vietnam, se produjeron una serie de movilizaciones en el mundo en protesta contra la guerra de Vietnam. Y en el Perú también se organizó una protesta de estas características que encontró, no digo acogida, pero en fin, tolerancia de parte del gobierno de Velasco, porque el gobierno de Velasco estaba muy enfrentado con el gobierno norteamericano. Y entonces, dentro de los organizadores de esta movilización, que fue una movilización contra la guerra, con banderas muy de paz y humanitarias, estaban obviamente las organizaciones más vinculadas a la izquierda, la CGTP, las federaciones estudiantiles, y yo entré ahí por el lado de la FEPUC, digamos, ¿no? Pero estuvo también ONIS e Iglesia Solidaria. Y si no me equivoco, el que firmaba los comunicados y aparecía públicamente por el lado de ONIS e Iglesia Solidaria era Jorge Álvarez Calderón. Alguna vez bromeamos sobre eso incluso, ¿no? Y fue una movilización muy exitosa. Para mí fue la primera vez que yo me manifesté en las calles de Lima. Y creo que para mi generación, o sea, de los 70s, ¿no? De 70 y pico, que es un poquito diferente a la generación de los 60s, fue nuestra primera acción política masiva, callejera, además internacionalista, ¿no? Y fue muy reconocido en todo el mundo popular, progresista, esta participación de la Iglesia Progresista, ONIS ¿no? Iglesia Solidaria se llamaba el movimiento, en esta acción, ¿no? Y desde ahí mantuve una relación de conversación, intercambio con Jorge. Lo visité varias veces en Tres Compuertas, ¿no es cierto? Que era el lugar donde él desarrollaba su labor pastoral. Y conversábamos, ¿no? Y ¿qué me llamaba la atención de él? Pues era una persona muy sensible, con una sensibilidad muy fina y con un compromiso muy profundo, ¿no? Y seguramente en el trabajo que ustedes están haciendo, bueno, aparecerá con fuerza pues toda la profundidad que tuvo esta ruptura de Jorge Álvarez Calderón y su hermano con su contexto familiar y social, ¿no? Basta mencionar el apellido, ¿no? Pero fue una ruptura que, bueno, yo no conocí el proceso mismo, pero el detalle, pero que él la vivía con una sencillez extraordinaria, ¿no? Entonces, encontrarlo ahí en Tres Compuertas, conversar con él, su relación con su entorno barrial, me llamó siempre la atención eso, ¿no? Muy coloquial, muy de simpatía, de empatía profunda, ¿no? Con la gente, igual que con los militantes del movimiento que él asesoraba, ¿no? Creo que era JOC, ¿no? Más que MTC, o MTC era MTC, ¿no? Que era gente, obreros más adultos, ¿no es cierto? Y había algunos de los integrantes del MTC pues, que eran extraordinarios por su testimonio, etcétera, ¿no?
Entonces yo diría que eso, ¿no? Una persona y que nunca, ¿cómo decirlo? Ni se avergonzaba de su origen o trataba de ocultarlo, o sea, no hacía una mimetización forzada, ni tampoco pues presumía de él, o sea, él era Jorge Álvarez Calderón viviendo en Tres Compuertas y la gente en Tres Compuertas lo había asumido como su cura de barrio, ¿no es cierto? Y tenía una relación muy horizontal, muy cálida, ¿no? La calidez humana de Jorge era realmente un rasgo notable. Yo creo que la lección más importante de personas como Jorge, porque creo que hay otras personas similares a él, es haberle dado el compromiso social, que a veces es un poco abstracto, ¿no? Más ideológico, calidez y la valoración de la persona, de sus demandas, de sus necesidades, de sus sentimientos, esta relación interpersonal, ¿no es cierto? Que como digo, no es exclusiva de él, pero que en él era particularmente notoria, ¿no? Él era consciente de la importancia de lo colectivo, lo social, los movimientos, la organización, sin duda, pero creo que le prestaba particular atención a las relaciones con las personas de carne y hueso, ¿no? Con sus sensibilidades, con sus necesidades, a escuchar, ¿no? Y a dar una palabra que simplemente busca acompañar a veces, ¿no? No se pueden hacer mucho a veces frente a algunos problemas que son muy tremendos, ¿no? Entonces, esa sensibilidad, ¿no? Esa valoración del trato interpersonal, me parece que fue una de las lecciones más valiosas. A veces nosotros, bueno, los más jóvenes o que veníamos exclusivamente de la universidad, pues llegamos al compromiso social por siempre un componente de sensibilidad, de emoción, pero prima mucho la dimensión más intelectual del compromiso, el análisis, ¿no? La discusión política, la estrategia, qué sé yo. Y a veces ahí se pierde esta dimensión interpersonal, que además a mí me ha servido de mucho, no en vano ahora estoy en una institución de derechos humanos. Y después, bueno, él firmó, pues, y estuvo a la cabeza de varios momentos en los que la Iglesia se pronunció sobre el curso de la situación, las reformas. Hubo momentos muy tensos en el proceso de reforma del velasquismo, ¿no? La estatización de los diarios, por ejemplo, no recuerdo exactamente, pero creo que ahí hubo algún nivel de pronunciamiento. Y después la crisis del 75, el 5 de febrero, y la salida de Velasco en agosto, ahí también hubo, no recuerdo exactamente, pero seguramente ustedes al reconstruir la historia, al chequear los documentos van a encontrar, porque yo creo que, digamos, claro, es fácil en general decir, nosotros estamos por el cambio y la transformación, pero la historia es mucho más compleja, como ustedes bien lo saben, ¿no? Y se presentan a veces dilemas en los cuales las cosas no son claras, ¿no? Hay claroscuros, y más con un gobierno reformista y militar a la vez, ¿no? Entonces habían ahí. Pero yo creo que siempre priorizó Jorge la opción por los pobres, por los protagonistas, por los explotados. Y después vino ya cuando sale Velasco, entra Morales, el gobierno militar claramente se derechiza, y viene el famoso paro nacional el 19 de julio del 77, hubo también pronunciamientos, pero después hubo una labor muy fuerte y de acompañamiento de los 5.000 despedidos, porque de un día para otro 5.000 trabajadores, todos ellos dirigentes, quedaron en la calle, ¿no? Y ahí el papel de la Iglesia fue muy importante. Yo en esos años estaba en Chimbote, solamente en CIDER Perú teníamos 45 despedidos y no sé cuántos más, y fue gracias al apoyo de la Iglesia Católica oficial y con una fuerte, digamos, incidencia, ¿no? de las corrientes más avanzadas, que se lograron estructurar cosas de sobrevivencia, ¿no? De los trabajadores despedidos. Y ahí la relación con Jorge y con otros fue muy fluida, de ida y vuelta, ¿no? Y en esa época Bambarén era el obispo Chimbote, ¿no? Y en fin, se hicieron cosas, pero creo que, digamos que la participación política del movimiento de Iglesia Solidaria en general, de ONIS, en la década del 70, es muy importante analizarla episodio por episodio, porque fue una década muy compleja, en la cual tenías un gobierno que hacía reformas espectaculares en algunos campos, pero después hacía represiones también muy serias en otros terrenos.
Bueno, y después viene todo este episodio del 77, los despedidos, y ya bueno, entramos ya a otra fase con la constituyente, pero creo que ahí hay una capacidad de reflexión, de análisis, en el cual se combina un análisis político con una opción pues clara por los pobres. Y entonces creo que le tocó navegar en tiempos muy interesantes, por cierto, pero también con situaciones complejas, en las cuales las opciones no eran del todo claras, ¿no? Y creo que en general acertó, sí. Creo que él era una persona conocida en la CGTP, por ejemplo, valorada. Habría que preguntarle a alguien como Gustavo Espinosa, no sé si lo tienen en su agenda, si se acuerda de él, ¿no? Porque Gustavo era el secretario general de la CGTP en esos años, y obviamente coincidieron, por lo menos en las reuniones estas de la Marcha de Vietnam, y probablemente después han conversado más de una ocasión, ¿no? Y sí, o sea, era reconocido, por supuesto, ¿no? Era valorado, o sea, ¿quién no iba a valorar esta? Creo que alguna vez lo tuvimos en Chimbote, de visita, algo hicimos, no recuerdo, como yo lo veía con frecuencia, tampoco recuerdo exactamente todos los episodios, ¿no? Pero claro, sí. Claro. Sí. Uh-huh. Y mencionaba usted la complejidad de este contexto político, claro, ¿no? Claro. Con varios dilemas. Así es. Con un difícil equilibrio de cómo estar en la iglesia y Así a la es. vez tener Claro. posturas políticas. Claro. ¿Recuerda algo en especial de Jorge sobre estos dilemas? No sé, supongo que sumarse a la experiencia esta de la Marcha de Vietnam generó tensiones en su relación con... Claro, eran años en los cuales teníamos a este personaje que merece un análisis, el cardenal Landázuri, ¿no? Que fue un ejemplo de tolerancia, ¿no? Un ejemplo de tolerancia. Sin Landázuri hubiese sido más difícil que todas estas corrientes avanzasen, sin que Landázuri necesariamente se sintiese identificado con ella. Yo he estado alguna vez, ya luego 74, 75 probablemente, que fui presidente de UNEC aquí en Lima, en reuniones con Landázuri, y nos preguntaba en la universidad, tensiones, cuestionamientos, ¿no? En fin, pero sí creo que la capacidad... Él tenía... Ahí quizás sí su origen de clase le ayudaba, ¿no? Yeah. Tenía, ¿cómo decirlo?, una capacidad, creo yo, de interlocutar con el poder, sin arrogancia, por cierto, pero tampoco sin sometimiento, ¿no? Entonces, creo que ese es un dato importante, ¿no? Que además lo comparte con otras personas que yo he conocido en la política, ¿no? O sea, el haber sido formado, educado en un hogar, en un contexto escolar también, en el cual eres parte del poder, ¿no es cierto? Y te crías para ejercer el poder. Cuando renuncias a él, cuando te desplazas a otro espacio, te llevas ese aprendizaje. Y yo estoy seguro que ese aprendizaje lo ha utilizado en diversas circunstancias, ¿no? Utiliza su aprendizaje, ¿no? Que como te digo, yo te menciono dos nombres, Ricardo Letts y Javier Descanseco, lo mismo, con otro estilo, más confrontacional y todo, pero ellos sabían lo que es el poder. Y cuando se desplazan a otro espacio social, ese aprendizaje lo llevan, pues, ¿no? Lo llevan, claro. Y seguramente otros más por ahí, ¿no? No, sí, Jorge era, por supuesto, Jorge era una persona que como decirlo, que era más... no sé si la palabra no es suave, pero es más... se manejaba con fuerza, sin necesidad de ser altisonante, pero con principios y con fuerza, en un estilo diferente, en un sentido no confrontacional, pero con fuerza. Yo creo que él sabía lo que es ser poder en el Perú, ¿no? Y lo que ha significado históricamente el poder en el Perú, y por lo tanto no era ni ingenuo frente al poder, ni tampoco sumiso, pero se manejaba, sabía cómo manejarse. Es un aprendizaje importante que es cultural, ¿no es cierto? Y uno no se desprende de él así. Soy parte de la iglesia y parte de la izquierda, ¿no? Contra cualquier distorsión, nunca hubo manipulación porque
¿cómo vas a manipular gente tan inteligente? Pues, ¿no? Había un diálogo muy, muy franco, ¿no? Y a veces acuerdos y a veces desacuerdos y entender que cada uno tenía su espacio, coincidimos, a veces desde la izquierda se quería presionar para que se pronuncien frente a algo, bueno, veremos, ¿no? Y se pronunciaban y no siempre coincidían, pero había mucha personalidad por ambos lados, ¿no? Y por el lado de la iglesia mucha fuerza y conciencia y contar esa caricatura pues que hay, ¿no? De una iglesia infiltrada, manipulada, eso es mentira, absolutamente, ¿no? Había un colectivo, una comunidad de gente que había llegado a determinadas opciones por una lógica evangélica, teológica, etcétera, y que al incursionar en la política se encontraba con otros actores, dialogaba con ellos, llegaba a acuerdos o no llegaba a acuerdos, coincidían o no coincidían, pero siempre sin perder la especificidad. Y en ese sentido es muy importante, y eso es muy típico de varios de los protagonistas de esta historia, de Jorge, Gustavo, y menciono otros como Luis Fernando Crespo, Hugo Chegaray, que lamentablemente falleció muy joven. El componente espiritual nunca se perdió, nunca, o sea, había una espiritualidad de compromiso, ¿no? Pero que trascendía el compromiso incluso, y que era tu referente, ¿no es cierto? El referente. Eso nunca se perdió y, en fin, esa es la diferencia pues entre esta corriente y Camilo Torres, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que perdió el referente específico, ¿no? Probablemente su gesto fue heroico y todo, pero ya no era tributario de un referente espiritual, ¿no? Que sí, yo creo que nunca se perdió en esta iglesia progresista peruana, ¿no? Eso. Y ahí también, yo los 80 ya estuve fuera de Lima, nos hemos encontrado alguna vez seguramente, estuve más concentrado en lo político, tenía una relación más general con las comunidades cristianas diversas. Creo que alguna vez nos hemos encontrado con Jorge, hemos conversado, hemos intercambiado sobre la crisis. Él estuvo muy comprometido también en experiencias muy concretas de derechos humanos, defensa, etcétera, ¿no? Y vivía en un escenario, pues, en ese tiempo ya estaba seguía por San Juan del Lurigancho, ¿no es cierto? Sí. Y eso era un territorio en disputa, pues, obviamente, ¿no? Y nunca se fue, ¿no? Y ahí hubo asesinatos, ¿no? Y crímenes, y allanamientos y cosas. Y yo no tengo el detalle, pero estoy seguro que él actuó en función de proteger derechos de las poblaciones, ¿no? Eso, sí. Bueno, yo creo que lo que podríamos llamar la encarnación, o sea, el desplazarse físicamente, voluntario y físicamente, que el compromiso no sea un rollo solamente, que eso vale para la iglesia, vale para los políticos, vale para todo, ¿no es cierto? O sea, no soy de izquierda o del progresismo o de lo que sea porque tengo un rollo, sino porque vivo en condiciones coherentes. Creo que eso fue la gran lección no solo de él, sino de toda esa generación de auténticos pastores, ¿no? De desplazarse a vivir sin ninguna presunción, sin ninguna idea de vengo a salvarlos, a redimirlos, ni nada por el estilo. Vengo a vivir, a convivir con ustedes, ¿no? Y claro, esa es la intención, pero de hecho hay pues automáticamente se generan relaciones complejas con el entorno, ¿no? O sea, no es que llegó un nuevo vecino solamente, ¿no es cierto? Llegó un cura, no es un cura que se llama Álvarez Calderón, etc. Eso puede generar demandas y cosas. Y entonces ser muy realista también en eso, ¿no es cierto? Y asumir esa condición compleja de haberse desplazado y de haberse buscado encarnar, insertar, y a la vez ser y no ser parte de, y eso va a generar tensiones, dificultades, demandas a veces imprevistas y difíciles de manejar, ¿no? O incluso algunos episodios conflictivos, ¿no? No es el caso de Jorge, quizás los haya habido, pero sí tengo referencia de otros casos en los que fue complicado, ¿no? Eso, uno. Dos, esta actitud, ¿no? Esta actitud de ¿cómo llamarlo? Sintonía, empatía, sencillez. Es una persona muy sencilla.
y a la vez muy sensible. Y claro, tenía un bagaje cultural muy grande, entonces, y ese bagaje salía pues fácilmente, pero no, ni para ocultarlo, ni para comenzar a hablar un español que no es el tuyo, ni tampoco presumir de eso, ¿no? Él era Jorge Álvarez Calderón viviendo en Tres Compuertas, punto, ¿no? Y ahí nomás está resumido toda la complejidad. Entonces, una espiritualidad de la convivencia, la simpatía, ¿no? La solidaridad auténtica, y desde ahí pensar las cosas, ¿no? Ponerte en otra situación y pensar desde otra situación. Él y otros creo que lograron eso, ¿no? Y eso lo transmitían y lo compartían, ¿no? Eso. Pero te transmitía, no sé, empatía, ¿no? O sea, tú empatizabas con él fácilmente. Era muy amable, con una sonrisa en labios siempre, pero a la vez muy profundo, muy ordenado, sistemático. Pero no sé, daba gusto, esas personas que da gusto conversar con él o con ella, ¿no? Porque fluye, ¿no? Como si son cosas difíciles de explicitar, pero me gustaría tenerlo enfrente y conversar con él y comienzas a hablar y eso, y puedes saltar a otro tema, y puedes hablar sobre Lima. Ahí está una cosa que alguna vez conversamos, hablar sobre Lima, sobre la ciudad, que es algo que también con otros, ¿no? O sea, porque él la conocía, pues, y tenía referentes de la ciudad. No recuerdo algún detalle, pero sí recuerdo que era un tema que se podía conversar, interesantes para conversar sobre la ciudad que él conoció, que él conocía, ¿no? En fin, eso. Y cómo había ido cambiando. Y cómo había ido cambiando, claro. Él te podía dar cuenta, ¿no? De cómo había ido cambiando la ciudad. Sí. Reiterarles mi felicitación por esta iniciativa. Creo que es muy valioso recuperar estas vidas, que son vidas, pues, ejemplares, como había una revista de mi niñez que se llama Vidas Ejemplares. No, bien, en el verdadero sentido, ¿no? Porque sintetizan la historia del país, en realidad. O sea, una biografía bien escrita de Jorge, que estoy seguro que es lo que va a resultar de eso, es una visión del Perú desde los 40 hasta el 2000, ¿no es cierto? Grosso modo, ¿no? Porque sus opciones tienen que ver con cambios en la sociedad, desplazamientos, cuestiones. Entonces creo que es muy valioso. Yo creo que es valioso y en esta época en la cual hay pues, un gran vacío de referentes, mientras llegan, ojalá, referentes más globales, por lo menos hay vidas que pueden ser referentes, ¿no? Y creo que la de Jorge es una de ellas, y así como el otro seguramente, ¿no? Que habrá que seguir explorando.